¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? En la clase de hoy miraremos cómo funciona la presión atmosférica trabajando en conjunto con la presión hidrostática. Antes de comenzar a solucionar o a ver el ejemplo explicado, miremos que en la presión atmosférica nosotros conocemos nuestro valor, que ya lo habíamos definido en la anterior clase, ¿sí? En el nivel del mar. ¿Listo? Primero que todo vamos a definir o a colocar el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. Al nivel del mar, la presión atmosférica, que habíamos dicho que básicamente la presión atmosférica es lo que pesa el aire sobre nosotros, ¿cierto? Es de aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Este valor se utiliza principalmente en química, en física, en la materia en la cual estamos nosotros presentes, utilizamos más la presión en pascales. Entonces, 760 milímetros de mercurio es aproximadamente 1,01 por 10 a la 5 pascales, ¿sí? Entonces recordemos, estos valores, ya sean milímetros de mercurio o en pascales, es la presión atmosférica a nivel del mar, ¿sí? A nivel del mar. Ahora, ¿qué pasa? Porque obviamente no todos estamos sobre el nivel del mar, ¿cierto? A veces podemos estar un poco más arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos presentes por encima del nivel del mar? Ya sea nosotros o un objeto, bueno, recordemos que la presión atmosférica hace presión absolutamente todo, ¿no? Entonces, como habíamos dicho en la anterior clase, mucho de este valor depende de la altura, ¿sí? Hay otros factores, ¿sí? Los cuales también, digamos que pueden hacer variar la presión, pero digamos que principalmente es la altura. ¿Qué habíamos dicho? Si nosotros nos encontramos más arriba del nivel del mar, ¿sí? Entre más arriba estemos, menos aire vamos a tener por encima de nosotros. Y al tener menos aire, pues por obvia razón también menos presión habrá sobre nosotros. Así que entre más alto nosotros estemos, menos presión vamos a sentir. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para calcular la presión atmosférica, ¿sí? Por encima del nivel del mar? Vamos a decir que esta es una de las posibles formas de cómo ver, ¿sí? El cálculo de la presión atmosférica en un punto más alto del nivel del mar. Vamos a mirar cada punto. Estamos diciendo que la presión total, ¿cierto? La presión total, o sea, la presión a la cual vamos a calcular, va a ser igual a la presión inicial menos la presión, esta F significa del fluido, ¿sí? Porque recordemos que, bueno, estamos diciendo que tenemos una capa de aire hacia arriba y el aire es un fluido, ¿sí? Es algo que ocupa un volumen en un determinado espacio. Entonces, aquí estoy diciendo la presión inicial menos la presión del fluido. En este caso, ¿cuál es el fluido? El aire, ¿cierto? ¿Y cuál sería la presión inicial? La presión inicial es mi presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, ojo, estamos hablando cuando estamos por encima del nivel del mar, ¿sí? Cuando estamos por encima del nivel del mar, la presión en una determinada altura va a ser la presión inicial, es decir, la presión atmosférica a nivel del mar, menos la presión del fluido cuando estemos en una determinada altura. ¿Listo? Entonces, vamos a desglosar esto un poquito más para que quede más entendible. La presión atmosférica, o esta presión inicial, pues ya sabemos su valor, entonces no necesitamos desglosarlo más. Pero esta presión del fluido sí. ¿Por qué? Porque no conocemos todos sus datos. Entonces vamos a desglosarlo. ¿En qué sentido? Nosotros habíamos dicho que para poder calcular una presión de un fluido era la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Entonces justamente como estamos hablando de un fluido, pues sencillamente esta presión del fluido lo vamos a desglosar en esos tres componentes. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Que la presión total, ¿cierto? La que yo estoy midiendo, la que yo estoy calculando, es igual a la presión atmosférica, presión inicial, menos la densidad
del fluido, que en este caso estamos hablando de aire, por gravedad, que para este curso lo manejamos como 9,8, por altura. ¿Esta altura cuál va a ser? Pues dependiendo de la altura a la que yo esté, ¿cierto? Dependiendo de la altura a la que yo esté. Ojo, este valor siempre, cuando estamos viendo por encima del nivel del mar, ¿cierto? Siempre va a ser menor que la presión atmosférica, por lo tanto siempre nos va a dar un número positivo. Y como estamos restando, pues obviamente el valor que nos dé en una determinada altura, ¿sí?, nos tiene que dar menos, ¿sí?, menos que dicha presión atmosférica. ¿Listo? Entonces recordemos, entre más alto estemos, menos presión atmosférica vamos a sentir o vamos a tener. ¿Listo? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Presión de la que ya conocemos, de la atmósfera a nivel del mar, menos la densidad del fluido, que es aire, por gravedad, por altura a la cual nosotros estemos midiendo o calculando dicho valor. Esto, como lo estamos diciendo, por encima del nivel del mar. Pero, ¿qué pasa ahora sí cuando estamos sumergidos en el mar? ¿Sí? Nosotros habíamos visto casos ideales en ejercicios o en videos anteriores. ¿A qué me refiero con casos ideales? Habíamos calculado la presión, ¿sí?, que ejerce el fluido sin tener en cuenta la presión atmosférica, ¿sí? Es decir, hay un cuerpo sumergido, digamos este punto, ¿cierto?, sumergido en el fluido, y nosotros lo único que teníamos en cuenta era la presión que ejercía el fluido sobre el cuerpo. Pero al líquido, ¿cierto?, que en este caso es el mar, también está haciendo una presión. ¿Y qué presión es? Pues justamente la presión atmosférica. Entonces, si hacia arriba del nivel del mar, ¿sí?, se resta la presión atmosférica, la presión atmosférica menos la presión del fluido, que es el aire, ¿cierto? Acá, al fondo del mar, va a pasar todo lo contrario. Es decir, la presión atmosférica se va a sumar, ¿sí?, se va a sumar con la presión del fluido. Entonces vamos a colocar dicha fórmula cuando está sumergido en el mar. Expresado entonces en una fórmula tal cual como lo habíamos dicho. La presión total que va a sentir un cuerpo, ¿cierto?, en el fondo del mar, va a ser igual a la presión inicial, que es la presión atmosférica, ¿cierto?, esta a nivel del mar, más la presión del fluido. ¿De qué depende esto? Pues en qué fluido esté sumergido. En este caso estamos hablando del mar, ¿sí?, es decir, estamos hablando de agua. Hay diferencia un poquito en lo que es agua salada y agua dulce, pero para no complicarnos en este curso, siempre manejamos la misma densidad para el agua, ¿sí?, digamos, como para poder abarcar absolutamente muchos casos en un solo valor, pero digamos que esto realmente no es así, ¿no? La densidad cambia dependiendo justamente si es agua salada, dulce, de la temperatura a la que esté el agua, etc. ¿Sí? Pero bueno, estamos diciendo que estamos viendo casos ideales y más adelante estamos, digamos que llevándolo un poquito más a lo que es el mundo real, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de que está sumergido en el fondo del mar, va a ser la presión de la atmósfera a nivel del mar, más la densidad del fluido, es decir, agua, que nosotros en este curso lo manejamos como 1028 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, que ya lo hemos manejado, ya lo hemos dicho, 9,8 para este curso, y altura. ¿Esta altura cuál es? Pues a la profundidad, desde el nivel del mar, a la profundidad a la cual esté sumergido el cuerpo al que le está llegando dicha presión. ¿Listo? Entonces, para resumir, arriba del nivel del mar, ¿sí?, arriba del nivel del mar, la presión atmosférica, a la presión atmosférica le restamos la presión del fluido, que en este caso pues estamos hablando de aire. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos eso? Pues a la presión que ya la conocemos de la atmósfera, que ya la conocemos, es decir, este valor pues lo podemos manejar como una constante, le restamos ¿qué? La densidad del fluido, es decir, la densidad del aire, por la gravedad, por la altura,
¿sí? Una fórmula que ya hemos manejado. Y por debajo del nivel del mar, en vez de restar, lo que hacemos es sumarlo, ¿sí? Es esto mismo, pero le cambiamos el signo. Entonces, a la presión atmosférica al nivel del mar, le aumentamos o le sumamos justamente la presión hidrostática, ¿sí? Porque al final de cuentas estamos hablando de un fluido líquido, entonces esto hace parte de la presión hidrostática. Entonces digamos que al nivel del mar o por debajo del nivel del mar, o sumergido en el mar más bien, o en un fluido, estamos fusionando la presión atmosférica y la presión hidrostática, ¿sí? Aquí ya lo estamos llevando un poquito más a la realidad a comparación de ejercicios anteriores donde no teníamos en cuenta la presión atmosférica. Con teoría, digamos que puede quedar bien claro, pero no hay nada mejor que hacer un ejercicio para que quede mejor entendido. Entonces, vamos a realizar un solo ejercicio donde justamente trabajen tanto la presión atmosférica como la presión hidrostática. Vamos a realizar este ejercicio y porfa, necesito que lo copien porque voy a borrar absolutamente todo el enunciado para poder realizar los cálculos o las operaciones matemáticas. ¿Listo? Nos dice, un submarino está sumergido en el fondo del mar a una profundidad de 1 kilómetro. ¿Sí? Dicho submarino tiene una compuerta circular de 1,5 metros de radio. Estas compuertas pues, son precisamente para que las personas puedan entrar al submarino, ¿no? Todos los submarinos lo tienen. Nos dan dos problemas. Uno, determinar la presión que soporta todo el submarino, ¿sí? La presión que soporta todo el submarino. Y la dos nos dice calcular la fuerza que soporta la compuerta. Entonces aquí nos vamos a devolver un poquito a lo que son los conceptos iniciales de presión. ¿Listo? Entonces, porfa, copiarlos. Vamos a copiar los datos. Tenemos que la profundidad es de 1 kilómetro, ¿cierto? Que la compuerta tiene de radio 1,5 y en base a esos datos que me están dando, pues vamos a calcular los dos problemas que me están dando. Iniciemos entonces con el apartado A. Calcular la presión que soporta dicho submarino a esa profundidad, ¿cierto? Ya habíamos dicho que vamos a trabajar tanto la presión atmosférica como la presión hidrostática. Y ya habíamos definido cuál era la fórmula, ¿sí? O la ecuación para poder nosotros trabajar ambas presiones. Vamos a colocarla entonces y en base a dicha fórmula pues vamos a ir colocando nuestros datos. Entonces para este caso, presión S, que es presión del submarino, ¿sí? Va a ser igual a la presión inicial, que ya habíamos dicho que esa presión pues es justamente la presión atmosférica, más la presión hidrostática, ¿sí? Es decir, la presión que ejerce el fluido. Estamos por debajo del mar, así que vamos a utilizar la presión del agua que manejamos aquí en el curso, ¿sí? Quizá en otros ejercicios o en otros libros se encuentren con que la densidad del agua salada es diferente, es lo más seguro, pero los pasos y los procedimientos son exactamente los mismos. Entonces, ¿conocemos la presión atmosférica? Sí, sí la conocemos. ¿Conocemos la densidad del fondo del mar, o la densidad del agua más bien, perdón? Sí, sí la conocemos. ¿Conocemos la gravedad? También la conocemos. ¿Y conocemos la altura? Sí, también la conocemos, ¿no? Justamente el enunciado nos decía, está sumergido a 1 kilómetro de profundidad. Ojo que como estamos trabajando en el sistema internacional, los kilómetros tenemos que pasarlos a metros. Muy sencillo, 1 kilómetro son 1000 metros. Así que vamos a reemplazar todos los datos, ¿listo? Y luego vamos a realizar la operación para hallar el valor de la presión del submarino. Antes de realizar la operación, quizás algunos no estén muy familiarizados o por gusto también no les guste trabajar en notación científica, así que este 1,01 por 10 a la 5 lo podemos reemplazar por este número que es exactamente el mismo, ¿no? 101.000 pascales, ¿listo? 1,01 por 10 a la 5 o 101.000 pascales son exactamente los mismos.
Ahora, a este valor, pues sencillamente le sumamos la presión hidrostática, ¿cierto?, que ejerce este fluido, que en este caso es el agua, en el fondo del mar a esa profundidad. Entonces, 1028, que sería la densidad del agua que manejamos en este curso, por 9,8, que también es la gravedad que manejamos en este curso, por el kilómetro en el sistema internacional, que serían 1000 metros. ¿Listo? Primeramente, hacemos las multiplicaciones. Ojo, en el momento de operar, hacemos las multiplicaciones primero, y luego el resultado de esto lo sumamos con la presión atmosférica. ¿Listo? Al hacer esto, pues ya sabemos que nos va a dar pascales, y acá como ya tengo pascales, entonces pues pascales más pascales nos da pascales igual, porque estamos hallando una presión. Entonces, al hacer esta operación, ¿qué nos quedó? Nos quedó que la presión que está soportando el submarino es de 10.175.400 pascales. Una aclaración: ¿este valor será que debe ser más grande que la presión atmosférica? Claro que debe ser mayor, ¿sí? Debe ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque el submarino está soportando la presión del aire más la presión del fluido. Entonces, obviamente, dicha presión en el fondo tiene que ser mucho mayor a la presión atmosférica. Caso contrario, si nosotros analizáramos por encima del nivel del mar, ¿sí? Ya que, como les decíamos, entre más altura, menos aire, y entre menos aire, pues menos presión. Entonces, es correcto que nos haya dado un valor mucho más grande. Con esto ya podemos terminar con el primer apartado, con el apartado A. Vamos con el apartado B. Para realizar este apartado B nos tenemos que volver un poquito a los inicios de lo que es la presión, ¿sí? ¿Qué es una presión? Nosotros habíamos definido una presión, es una aplicación de una fuerza en un determinado área, ¿sí? Es decir, presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, en base a esa fórmula, listo, lo que nosotros vamos a hacer es justamente hallar la fuerza que está soportando dicha compuerta. Primero entonces copiemos la fórmula con la cual nos vamos a basar. Miremos entonces cuáles de esos tres componentes ya tengo. La fuerza, pues es justamente lo que me están pidiendo, así que obviamente no tengo ese valor todavía. El área, ¿la tengo o no la tengo? No tengo el valor todavía, pero sí me están dando el radio de dicha compuerta. Por lo tanto, en base a eso y sabiendo que es circular, pues puedo calcular lo que es el área. ¿Listo? Y la presión. ¿Será que tengo la presión? Claro, ya sé qué presión está ejerciendo en todo el submarino, incluyendo la compuerta, que fue justamente el valor que me dio en el punto A. Así que, primero vamos a hallar el área, ¿listo? Y luego vamos a reemplazar todos los valores que tengamos para poder despejar la fuerza, ¿listo? Y posteriormente realizar dicho cálculo. Primero entonces, como lo habíamos dicho, vamos a calcular el área, ¿sí?, de dicha compuerta. Entonces, el área de un círculo, ¿cómo se calcula? Simplemente pi por radio al cuadrado, ¿sí? El valor de pi, que es una constante, si ya se sabe cuál es, por el radio, que justamente era otro de los datos el cual me estaba dando el enunciado, ¿sí? Ojo, pi por radio al cuadrado, muy importante. Entonces vamos a hacer dicho cálculo, ¿sí? Reemplazamos el radio por el valor que me dio el enunciado, que era 1,5 metros, ¿listo? Y haciendo la operación, obviamente con la calculadora, con el ayuda de la calculadora, nos da que aproximadamente el área de dicha compuerta es de 7,07 metros cuadrados. Ojo, aquí estamos, 1,5 metros lo estamos elevando al cuadrado, así que nos queda también en metros cuadrados. Ya tenemos el valor del área y, como lo habíamos dicho, también tenemos el valor de la presión, el cual está soportando el submarino, incluyendo a esa compuerta, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Simplemente vamos a despejar la fuerza, que es el dato que me están pidiendo. ¿Cómo la despejo? Muy sencillo. El área que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces, vamos a hacer esos dos pasos en uno solo. Vamos a despejar y vamos a reemplazar los valores que ya conocemos.
Entonces, reemplazando los valores, ¿sí?, tanto de la presión como del área, y multiplicándolos, nos da el resultado de 71.940.078. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene la fuerza? Bueno, estamos multiplicando pascales por metros al cuadrado. Vamos a definir, vamos a mirar cuáles son las magnitudes equivalentes a los pascales. Los pascales sabemos que es newtons sobre metros cuadrados. Entonces, reemplazando pascales por newtons sobre metros cuadrados, podemos cancelar estos metros cuadrados con estos metros cuadrados y nos queda efectivamente que dicho valor nos da en newtons. De esta forma, entonces, solucionamos este ejercicio en donde aplicamos tanto los componentes o digamos las teorías de la presión atmosférica junto con la presión hidrostática.